Hola, mi nombre es Martín Reinaga, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Actualmente estoy cursando la materia de Estadística Inferencial 1 con el profesor Juan Morales. Vamos a continuar con el tema Herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral, unidad 4. Vamos a resolver unos cuantos ejercicios referentes a los temas aprendidos en la unidad 4 aplicados al campo laboral. El 7.3 estimación de la media poblacional cuando la desviación estándar es conocida. Ejercicio antigüedad de empleados. Con la necesidad de mejorar las bajas de los empleados que laboran en la empresa, se realizó una muestra aleatoria de 35 empleados para conocer los años de antigüedad que tienen laborando en la empresa. La media muestral es igual a 4.11 años. La desviación estándar poblacional para la antigüedad de los empleados es de 4.36 años. Vamos a resolver los tres incisos. A. Calcule la mejor estimación puntual de la antigüedad media de la población de todos los empleados. B. Construye un intervalo de confianza del 95% para la antigüedad media de todos los empleados. Y C. Calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 2%, la desviación estándar de la población de 4.36 a un nivel de confianza del 95%. Para esto vamos a utilizar Minitab. Nos vamos a ir a estadísticas básicas y vamos a utilizar Z de una muestra. Aquí tenemos dos opciones, ya sea una tabla o datos resumidos. En este caso vamos a utilizar datos resumidos. Verificamos la cantidad de empleados, que fueron 35, que sería el tamaño de la muestra. La medida de la muestra es de 4.11 años. Y la desviación estándar conocida nos dice que es de 4.36. El nivel de confianza nos pide que es del 95%. Para el inciso A, que dice calcule la mejor estimación puntual de la antigüedad media de la población de todos los empleados, es la media muestral, que es de 4.11. Con esto ya estaría resuelto el inciso A. Y para el inciso B vamos a construir el intervalo de confianza del 95%. Por eso aquí en el nivel de confianza aceptamos que es 95 y damos a aceptar. Aquí nos arroja las estadísticas descriptivas. El tamaño de la muestra es 35, una media de 4.11, error estándar de la media de 0.737 y el intervalo de confianza del 95% para la media es de 2.666 a 5.554. Esto quiere decir que si nosotros hacemos 100 muestras de un tamaño determinado, 95 de estas muestras van a tener la media muestral dentro de este intervalo. Por último, el inciso C, calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 2%. La desviación estándar de la población es de 4.36 a un nivel de confianza del 95%. Para esto utilizamos estadísticas, potencia y tamaño de la muestra para estimación. Aquí seleccionamos dependiendo de lo que vamos a hacer. En este caso nos está pidiendo el inciso el tamaño de la muestra necesario, pero como estamos viendo la media poblacional necesitamos seleccionar la media. Aquí nos pide una desviación estándar de 4.36. Tenemos opciones, ya sea estimar el margen de error o el tamaño de la muestra. En este caso nos pide el inciso el tamaño de la muestra con un margen de error del 2%. En el intervalo de confianza nos pide el 95%, nos aseguramos de que aquí esté seleccionado el 95%. Vamos a aceptar y aceptar. Aquí tenemos los datos. El método fue el parámetro de la media, de desviación estándar de 4.36, un nivel de confianza del 95% y el margen de error del 2%. Para obtener estos parámetros, el tamaño de la muestra tendría que ser de 21. Y con esto tendríamos resuelto el último inciso. Vamos a continuar con otro ejercicio. 7.5, estimación de la varianza poblacional. Ejercicio productividad por operador.
Utiliza las cantidades muestrales de piezas producidas por operador en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de piezas producidas por operador. A. Calcula la mejor estimación puntual para la desviación estándar de la cantidad de piezas producidas por los operadores. B. Construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de la cantidad de piezas producidas por los operadores. Y C. Calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5% con una desviación estándar de 5 piezas a un nivel de confianza del 90%. Para el inciso A lo podemos contestar al resolver el inciso B, que es el intervalo de confianza del 95%. Nos vamos a estadísticas básicas y aquí vamos a seleccionar una varianza. En este caso tenemos tres opciones, ya sea los datos de una columna como en este momento que tenemos la información aquí. Aquí seleccionamos piezas producidas. En este momento no vamos a hacer prueba de hipótesis, solamente un intervalo de confianza del 95%. Vamos a saltar y a aceptar. Aquí tenemos los estadísticos descriptivos. El tamaño de la muestra es de 40, la desviación estándar de 3.50, la varianza de 12.3. La desviación estándar de 3.50 nos responde el inciso B, que nos pide la mejor estimación puntual para la desviación estándar, que en este caso es la desviación estándar muestral, que equivale a 3.50. Para el inciso B, el intervalo de confianza, tenemos el intervalo de confianza usando Bonet y Chicuara, que es el más común, que es el que estamos utilizando en este momento, que el intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar es de 2.87 a 4.50. Esto quiere decir que si nosotros hacemos 100 muestras, 95 de estas muestras, la desviación estándar muestral se encontrará dentro de este rango. Por último, calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5% con una desviación estándar de 5 piezas para un nivel de confianza del 90%. Para esto utilizamos estadísticas, potencia y tamaño de la muestra, el tamaño de la muestra para estimación. Como el ejercicio nos pide estimación de la varianza, en este caso utilizamos desviación estándar, que es lo que nos pide el ejercicio. Y aquí seleccionamos que es una desviación estándar de 5 piezas y un margen de error del 5. Que son 5 piezas aquí, margen de error de 5. Aquí nos da dos opciones, ya sea si queremos calcular el margen de error o el tamaño de la muestra como nos lo pide el inciso. Un intervalo de confianza, un nivel de confianza de 90%. Vamos a aceptar y aceptar. Con estos parámetros nos indica que el tamaño de la muestra debe ser de 7. Para obtener estos parámetros necesitamos que nuestra muestra sea de 7. Por último vamos a hacer el ejercicio diámetro de casquillo en diecast. Esto es para la prueba de una afirmación respecto a una desviación estándar o una varianza. El diecast es máquinas de fundido a presión. En los reportes de inspección de los diámetros obtenidos de casquillos realizados en máquinas de fundido a presión tiene una desviación estándar de 0.009. Uno de los últimos lotes fue de 35 piezas con una desviación estándar de 0.002. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que este lote tiene menor variación que otros lotes anteriores. Para esto nos vamos a Tab y vamos a utilizar estadísticas básicas, una varianza. En este caso seleccionamos desviación estándar de la muestra y ponemos el tamaño de la muestra que nos dice que es de 35 piezas. La desviación estándar de la muestra
nos dice que es de 0.002. Vamos a realizar la prueba de hipótesis. La desviación estándar hipotética sería el parámetro de los lotes anteriores, que es de 0.009. Y nos pide un nivel de significancia de 0.01. Esto significa que el intervalo de confianza debe ser del 99%. Y vamos a someter a prueba la afirmación de que este tiene menor variación, por lo cual nuestra hipótesis alterna debe ser menor que la desviación estándar hipotética. Vamos a aceptar y aquí obtenemos la información: la desviación estándar, el tamaño de la muestra, el límite superior, que es de 0.00276, y la hipótesis nula afirma que la desviación estándar es igual a 0.009, y la hipótesis alterna que la desviación estándar es menor que 0.009. El método utilizado fue chi cuadrado. La estadística de la prueba fue 1.63. El valor de P, como lo hemos visto en las teorías anteriores, para saber si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula, depende del nivel de significancia. En este caso, el ejercicio nos pide un nivel de significancia de 0.01. Esto quiere decir que si el valor de P es menor o igual a 0.01, nosotros tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Como en este caso el valor de P es menor, tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que la desviación estándar es igual a 0.009, y aceptamos la hipótesis alterna, que indica que la desviación estándar es menor a 0.009. Esto afirma que este lote tiene una menor variación que los lotes anteriores. Esto sería todo. Gracias.